Muy bien, seguimos con la segunda parte de nuestra entrevista. Y la verdad, una gran felicitación para quien nos está grabando este programa. Nuestro gran amigo Antonio Abril, desde hace tantos y tantos años, vino a decirnos algo que realmente nosotros no hemos tocado y quizá sea lo más importante para que ustedes esclarezcan bien lo que es un podólogo. ¿Por qué? Como decía Antonio, hay que ir al podólogo, hay que ir al traumatólogo, o sea, una y otra cosa no son exactamente lo mismo, porque el traumatólogo, por ejemplo, opera de un juanete, por ejemplo, y es en los pies, y en los pies trabajan los podólogos. Entonces, la pregunta es, está el médico especializado en medicina del deporte también. Entonces, ¿dónde se forman ustedes? ¿Dónde está el límite, digamos, del trabajo entre el podólogo, el médico especializado en medicina del deporte? ¿Dónde está el límite con el fisioterapista, por ejemplo, o terapeuta? En fin, aclararle a la gente dónde tengo que ir, pero por sobre todas las cosas, decirles qué formación profesional tienen ustedes, dónde estudian. Pues bueno, la podología abarca todo el estudio y todo el ámbito del pie y del miembro inferior. Es una carrera universitaria de graduados, una carrera de 4 años. Antiguamente se realizaban los podólogos, era una especialización derivada de enfermería, pero a día de hoy es una especialización y una carrera propia. Entonces, tenemos ámbitos compartidos con varias profesiones, porque tanto el traumatólogo como el podólogo podemos compartir varios ámbitos. Por ejemplo, el traumatólogo opera, el podólogo también puede operar. La podología opera juanetes, opera dedos en garra, opera hasta incluso podemos llegar a operar a la altura del gemelo. Entonces, también tenemos ámbitos compartidos con la dermatología, porque el podólogo prescribe, trata infecciones, hongos, dermatitis y cosas dentro del pie. Entonces, tenemos un poco compartido el ámbito del pie con varias profesiones, como puede ser dermatólogo, el traumatólogo y la medicina del deporte. Pero bueno, el podólogo es una carrera, de hecho, somos de los pocos profesionales sanitarios que podemos prescribir junto con los médicos. Podemos prescribir, podemos realizar recetas porque tenemos potestad. Yo recuerdo que cuando empezamos a estudiar la carrera se nos decía que éramos el médico del pie y realmente es así. Nosotros estudiamos 4 años exclusivamente el pie. Son 4 años de formación, anatomía solamente del pie y 4 años de formación exclusiva para el pie. Entonces, hay ámbitos en los que tenemos que compartir. Yo creo que lo más importante en la profesión nuestra es formar equipos multidisciplinares. Nosotros trabajamos tanto en Cejín como en Moratalla con fisioterapeutas. Hay que tener siempre un traumatólogo de referencia porque hay cosas que se escapan de nuestro ámbito y tenemos que pasar a traumatología, incluso con dermatología y sobre todo con medicina de familia, con los médicos de cabecera. Pero yo creo que es importante delimitar que el podólogo es el profesional exclusivo del pie. Todo lo que tenga que ver con la piel del pie, con las uñas, con las deformidades y con todas las patologías que puedan venir del pie, lo debe tratar un podólogo. Podólogo, como ha dicho Javi, es el responsable, ¿no? Y sus cualidades, su estudio y sus competencias dicen que a partir del tobillo para abajo el competente es el podólogo. Y compartimos esas competencias con otras profesiones, ¿no? En este caso la medicina. Entonces nosotros, si hay una persona que se ha hecho un E15, nos puede visitar a nosotros, no pasa nada porque venga el podólogo a que lo veamos, y al igual que si puede ir al traumatólogo o puede ir a urgencia a que lo vea un médico, ¿no? Porque nuestra competencia es el pie y nosotros podemos tratar un E15. Luego podemos derivar, si lo precisa, a otros especialistas para que haga o rehabilitación o haga otro tipo de tratamiento, pero nosotros estamos especializados en el pie. Y podemos ver cualquier tipo de patología que ocurra en el tobillo y en el pie, ya sea un problema dermatológico, como él ha dicho, incluso de sudoración, que es muy común
la sudoración en el pie, un exceso de sudor, los hongos, que también es muy común, o bueno, como he dicho antes, o un esguince o incluso una fractura. Nosotros somos competentes para tratar una fractura en el pie, aunque la población no suele acudir a nosotros en estos casos, pero nosotros podemos tratar una fractura en un dedo, en el pie o en cualquier hueso del pie, porque es nuestra competencia. Y también podemos operar y podemos hacer cualquier tipo de actividad sanitaria que tenga relacionada con el tobillo y el pie. Ahora bien, el cardiólogo, el urólogo, el dermatólogo, en fin, son médicos especializados en cada órgano, digamos, del cuerpo humano. Pero hay muchas derivaciones. Por ejemplo, nuestro mismo hijo, que yo le decía antes, que trabaja en Albacete, es médico especializado en medicina interna, que muchísima gente inclusive no conoce lo que es la medicina interna. También hay médicos que están especializados en la medicina del deporte. Estimo yo, no lo sé, que dentro de cada facultad de medicina debe haber evidentemente el estudio de la medicina del deporte. Pero cuando estamos tratando a un paciente, ¿es el médico de medicina del deporte que deriva de pronto el paciente al podólogo o es el podólogo que deriva al médico especializado en medicina del deporte? Pues no tiene por qué, es decir, nosotros podemos recibir pacientes sin que nadie los derive. Una persona no tiene por qué venir derivada. Sí es cierto que nosotros derivamos, principalmente yo creo que a traumatología y el traumatólogo a nosotros y a fisioterapia y el fisioterapeuta a nosotros, porque no siempre se soluciona en una consulta. Hay ocasiones que ves a un paciente, lo derivas a fisioterapia, da las sesiones que el fisioterapeuta ve convenientes y después tienes que volver a reevaluar a ese paciente. Entonces, lo importante de la podología es que no dependemos de nadie. Tenemos capacidad legal de atender a quien nosotros veamos siempre que la patología sea en el pie. Sabemos dónde están nuestros límites y no debemos meternos, pero es que, por ejemplo, en el tema de la cirugía, lo único que tenemos que hacer es estar formados correctamente. Somos competentes para intervenir en el pie. Cualquier tipo de cirugía, desde una corrección de un pie plano en el niño, correcciones de juanetes, dedos en garra, dedos en martillo, tenemos competencia legal para realizarlo y para operarlo. Luego está que tú tengas la destreza y la formación para hacerlo, o que quieras contar con un traumatólogo con el cual operar, pero no tenemos por qué. En cuanto al dermatólogo, igual, podemos prescribir cualquier tipo de tratamiento farmacológico sin tener que pasar y derivar a otro profesional. Yo creo que la grandeza de la podología, de pasar a ser una carrera universitaria, es esa, que tenemos capacidad de realizar nuestro trabajo sin depender de ningún profesional que nos derive. Ahora bien, ¿cómo se realiza? Vamos a centrarnos en cómo se realiza un estudio de la biomecánica y qué variables intervienen allí. Bueno, un estudio biomecánico, lo que primero tenemos que hacer es hacer una exploración correcta de todo el miembro inferior, ¿no? Se hace una exploración, pues lo hacemos en camilla, donde exploramos todo lo que es el miembro inferior, la cadera, la rodilla, el tobillo, los dedos, todo. Hay diferentes test podológicos que se practican. Y después de eso, en Neuropié, pues hacemos un estudio muy completo en el cual disponemos de cinta de correr, en el cual vemos todos los ángulos de la marcha, vemos si se pueden considerar normales o patológicos, la forma de caminar del paciente y también con un estudio baropodométrico vemos las presiones plantares que ejerce ese pie cuando apoya, ¿no? Y con todo ese tipo de información, de exploración, de caminar o de correr en una cinta y de estudio baropodométrico, llegamos a un diagnóstico en el cual ya nos da una información de qué es lo que le pasa a ese paciente o qué podemos corregir para que ese paciente evite las lesiones de forma preventiva. Te pregunto acerca de algo que nosotros desconocíamos por completo. ¿Qué es la fascitis plantar? Bueno, pues la fascitis plantar, que es uno de nuestros principales caballos de batalla en la práctica diaria, no es ni más ni menos que la inflamación de la fascia. La fascia es una
una cadena, como si fuera una cuerda de guitarra un poco más gruesa, que va desde el calcáneo hacia la base de los dedos, y la fascia se inflama por diversos motivos. Se puede inflamar por una disminución en la flexión, se puede inflamar por un traumatismo incluso, se inflama por muchos motivos. Y esa inflamación es muy dolorosa, muy dolorosa, y somos realmente ahí, sí que es verdad que somos el profesional que tiene que tratar ese tipo de inflamación. La fascitis se trata con la podología, y a través de la podología y la fisioterapia nosotros derivamos al fisioterapeuta, y se puede tratar a veces con tratamiento conservador sin necesidad de realizar ninguna acción, simplemente tratamiento de rehabilitación. Podemos pautar al paciente estiramientos, analgésicos y demás, dependiendo del grado de inflamación que tenga en ese momento, y cuando no resuelve, pues se puede tratar con la prescripción de unas plantillas, incluso se puede tratar con intervención quirúrgica, con una fasciotomía, o se puede tratar infiltrando. Hay muchos tipos de tratamiento, pero es el podólogo el encargado de diagnosticar y de derivar al profesional indicado. Ahora, Paco, por lo general, ¿qué intervenciones quirúrgicas se pueden derivar de un estudio mecánico y de la pisada? Bueno, realmente un paciente que tenga o que decida operarse o que realmente tenga la intención de operarse o que pueda operarse, se suelen encontrar en el estudio mecánico menos, porque ahí tratamos más lesiones que puedan estar relacionadas con los movimientos, lesiones musculares o lesiones de aumentos de presiones. Las lesiones que normalmente tienen indicación quirúrgica dentro de la podología, y las que más usamos nosotros en nuestra clínica, suelen ser lesiones ungueales, lesiones de las uñas, lesiones también que interfieran pues en la presión del pie. Hay elomas que son como unos callitos muy profundos que se clavan en la planta del pie, que también podrían operarse y mejorar. Y bueno, ese tipo de patologías son las que más puedes detectar a través porque sí que es cierto que a veces un calzado inadecuado en un estudio biomecánico lo detectas al paciente, ¿no? Porque te trae un calzado que para hacer el estudio que no es correcto, ¿no? O ves que hay un exceso de hiperpronación que puede llegar a ser patológica, aunque todo el mundo pronamos, ¿no? Pero hay gente que tiene un exceso de pronación patológica y a veces interfiere lo que es en la uña y se clavan por el roce o por la presión del zapato, y ese tipo de intervenciones las solemos hacer en Noropié sin ningún problema y sin ningún dolor para el paciente, y la recuperación es muy rápida. Hay otro tipo de lesiones, como te he dicho, que son lesiones por presión, que se suelen dar por rozadura con el calzado o por un exceso de presión, que son lesiones dérmicas muy dolorosas y que también podemos solucionar. Y luego ya hay otro tipo de lesiones que es más difícil verlas a través de un estudio biomecánico, ¿no? Porque son lesiones más patológicas, ¿no? Como un juanete, lo puedes ver en un estudio mecánico, pero el paciente ya sabe que tiene ese juanete, ¿no? Entonces ese tipo de lesiones también son quirúrgicas, pero no nos va a aportar el estudio biomecánico para saber que tiene ese juanete, ¿no? Porque es algo obvio. Entonces, todo el estudio mecánico va por el tema de lesiones que puedan producirse a nivel de una marcha muy patológica o de un calzado que no es el adecuado, ¿vale? Que ejerza demasiada presión sobre el pie, y bueno, pues dentro del estudio mecánico lo que también hacemos es orientar al paciente para que lleve un calzado correcto, porque no es el mismo calzado el que debe usar para ir a trabajar que, por ejemplo, para hacer deporte, o no debe utilizar el mismo calzado para hacer atletismo que para después irte a hacer el mismo atletismo pero en montaña. El calzado cambia completamente, ¿no? Y no utilizar el calzado adecuado pues nos puede producir un tipo de lesiones, incluso la fascitis plantar, y bueno, a veces incluso la fascitis plantar llegan a ser quirúrgicas, ¿no? Aunque es el último eslabón, ¿no? Y lo último que se puede llegar a tratar, porque siempre tenemos que tener en cuenta el tratamiento conservador, pero puede llegar a ser quirúrgica también, sí. Debemos hacer que el paciente, Javier, tenga conciencia de pronto de la peligrosidad o no de la intervención quirúrgica que le van a hacer, porque por lo general sí, la persona que tiene que hacer, por ejemplo, una sustitución del corazón, como hace muchísimos años realizó un médico de Sudáfrica,
a un dentista precisamente, a Alfonso. Ustedes al paciente realmente le dicen qué es lo que va a suceder con esa intervención y si es poco, nada o muy peligrosa. Eso es fundamental siempre que vamos a intervenir, sea de lo que sea, desde lo más pequeño a lo más grande. El paciente tiene que tener claro en todo momento los riesgos que se corren, el procedimiento que se va a realizar y cuáles son las posibles complicaciones. De hecho, pues legalmente el paciente tiene que firmar un consentimiento en el cual le tenemos que explicar todo. Yo tanto en Moratalla como en Cejín realizamos mucha cirugía de uña, bastante. Normalmente, bueno, aunque cada uno estamos en una clínica, pero normalmente la cirugía la solemos hacer juntos. Y la cirugía de uña parece que es lo más pequeño que podemos llegar a realizar, pero la cirugía de uña también tiene unas complicaciones. Estamos anestesiando un pie, un paciente, se le anestesia el dedo y es importante explicarle a ese paciente cuáles son las posibles complicaciones, cuáles son las pautas que tiene que seguir una vez realizada la intervención y que el paciente sea consciente de lo que se le está realizando. Entonces, hay cirugías que podemos hacer en nuestras clínicas, tenemos las dos clínicas están homologadas para realizar cirugía menor y hay cirugías como la eliminación de la uña encarnada de manera definitiva, que es lo que más realizamos, y hay otro tipo de cirugías que en caso de pactarlas con el paciente tendríamos que desplazarnos a una clínica más grande, con un quirófano más grande para poder realizarlas, pero siempre desde lo más pequeño a lo más grande el paciente tiene que ser consciente de lo que se le va a realizar y cuáles son las posibles complicaciones. Antes que se nos olvide, porque nos quedan 10 minutos de grabación, la gente que les está viendo y escuchando dirá, bueno, muy bien, muy buenos podólogos, profesionales, pero ¿dónde los puedo encontrar? O un teléfono para pedirles una cita. Comencemos contigo, que tengo entendido, trabajas en Moratalla. Sí, bueno, pues la clínica Noropie Moratalla se encuentra en la Cuesta del Cuartel, justo enfrente del cuartel de la Guardia Civil, y ahora dejaremos el teléfono, que es el 622-498-201, para que puedan coger cita. Y la clínica de Paco está aquí en Cejín, en la calle Convento. La clínica de Noropie en Cejín está en la calle Convento, número 17, y bueno, previa cita le atendemos varios días a la semana y tienen que llamar al 609-480-960 y le tomamos cita para realizar pues todo lo que tratamos en nuestras clínicas, que ya hemos hablado, tanto de estudio de la pisada para hacer un diagnóstico, estudio de la biomecánica del ciclismo, estudio de la biomecánica de la carrera, que hemos hablado antes, la cirugía, ¿no?, que también hacemos para resolver el problema de uña encarnada de forma definitiva, y bueno, para tratar todo lo que es el problema a nivel del pie, como pueden ser un exceso de sudoración, la patología infantil o la podología infantil, y bueno, los hongos, ¿no?, todo lo que es relacionado con el pie, pues lo tratamos en nuestras clínicas y sin ningún problema. Ahora, no hemos hablado de algo que es muy importante, pero muy importante para el televidente. Dice, bueno, muy bien, tengo un problema, acudo al podólogo. Pero no hemos hablado de lo que pudiera ser una prevención, o sea, la dinámica del cuidado de los pies por parte de la persona. ¿Cuál es la rutina más básica que deberíamos seguir para cuidar nuestros pies? Pues yo creo que es importante, lo primero, darle la importancia que tienen a los pies. No nos olvidemos que el pie es la parte del cuerpo que más usamos, porque el pie está todo el día en funcionamiento. Vamos sobre los pies nos mantienen y es importante que le demos la importancia que tienen. Y en cuanto a las rutinas principales, pues yo creo que es la higiene, como en todo, llevar un pie siempre limpio y correctamente seco. Eso es algo en lo que hay que incidir, sobre todo en jóvenes y en adolescentes. Cuando uno sale de la ducha, el pie se debe de secar, hay que secar entre los dedos y hay que secar. La humedad siempre favorece la aparición de problemas como pueden ser los hongos. Y llevar el pie seco, llevar la uña cortada, saber hacer un correcto corte de uñas, hacer un corte de uñas recto, no cortar los picos hacia adentro, no redondearlas, porque eso favorece la aparición de uñas encarnadas. Y luego creo que además de la rutina y la prevención y la rutina diaria, también, con todo lo que ha dicho Paco, que realizamos en las clínicas, es importante que realizamos el corte de uñas. Hay gente que no tiene ninguna patología,
pero simplemente por motivos de la edad o por motivos de molestias a nivel de la espalda no puede realizar un correcto corte de uñas. Yo veo muy a menudo pacientes con heridas porque no llegan correctamente al pie y con la tijera o el corta uñas se hacen heridas en los pies. Entonces, pues simplemente el servicio de dar un correcto corte de uñas a los pacientes creo que es importante en la clínica, porque además es nuestra parte fundamental, lo que más solemos hacer. De ahí derivamos y vemos otro tipo de problemas, pero el corte de uñas es algo fundamental. Entonces, el trabajo con nuestros mayores, cuando ya no son capaces de realizar un correcto corte de uñas o no tienen nadie, hay patologías que engrosan la uña y es necesario cortarlas por un profesional. Incluso la atención a domicilio a gente que no puede desplazarse hasta nuestras clínicas. La atención a domicilio creo que es también un punto muy importante a destacar en las consultas de podología. Somos el único profesional capacitado para hacer el corte de uñas a domicilio. Eso es importante decirlo, porque el intrusismo va cada día a más por muchos tipos de profesionales que no son profesionales del pie, y somos el único profesional capacitado y con permisos legales de la Consejería de Sanidad para ir a atender a domicilio a los pacientes. ¿Por qué sucede tanto, al igual que en la odontología, tanto intrusismo en esto? Bueno, el intrusismo realmente se encuentra en esto y en muchísimas profesiones más, pero sí que es cierto que en el pie algo tan sencillo como puede ser un corte de uñas no es tan sencillo, ¿no? Y entonces, bueno, quizás porque la gente busque otras alternativas más económicas o otro tipo de profesionales, no están haciendo de forma correcta, ¿no? Entonces luego se producen, por ejemplo, para el corte de uñas se producen heridas o se producen o son pacientes que acuden que están anticoagulados o tomando algún tipo de medicación para la sangre o la tensión, ¿no? O son pacientes diabéticos, como hemos dicho antes, y el corte de uñas debe de hacerlo un profesional, ¿no? Porque el acudir a otro tipo de personas que le ofrezcan ese servicio, pues bueno, ese tipo de personas no tienen la formación adecuada para hacer el corte de uñas, aunque parezca algo tan sencillo, ¿no? Saber cortar la uña hay que saber hacerlo, ¿no? Y tener las herramientas adecuadas y la formación, ¿no? Yo he visto, y nosotros en nuestras clínicas recibimos muchísimos pacientes que vienen de otro tipo de otros profesionales, ¿no? Porque han ido a cortarse las uñas, no voy a decir nombres, pero vienen de otros profesionales a nosotros porque han realizado un mal corte de uñas y vienen con las uñas infectadas, inflamadas, y bueno, pues luego acuden al podólogo a que intenten solucionar eso, ¿no? El caso es que deben de ir a cortarse las uñas a quien realmente tiene esas competencias, ¿no? Para cortarse las uñas, que es el podólogo. Entonces a mí me gustaría hacer un llamamiento de aquí a la gente, que las uñas deben de ir a cortárselas al podólogo, que es una acción que parece fácil, ¿no? Pero hay que saber hacerla para que las uñas orientar su crecimiento de forma correcta, para que no se claven, ¿no? Y aparte, mientras que cortamos las uñas, el podólogo está viendo otro tipo de problemas o de patologías que pueda haber en el pie. Yo a mis pacientes, cuando vienen y vienen por un problema en un pie, es llamativo cuando vienen y se sientan y se descalza un pie solamente, ¿no? Y el otro no se descalzan, ¿no? Yo siempre les pido que se tienen que descalzar de los dos pies, porque aunque a ellos no les duela el otro pie o piensen que no tienen nada, mientras que yo le hago un pie, luego quiero ver el otro, ¿no? Y porque yo puedo ver cosas que ellos no ven, ¿no? Ya sea o de forma preventiva, o puedo ver a nivel dermatológico alguna otra lesión que ellos, aunque no les duela, pues pueda ser perjudicial o le pueda dar un problema en un futuro, ¿no? Entonces el llamamiento desde aquí que hace Javi, que hacemos y que hago yo, ¿no? Es que la gente debe buscar siempre a un profesional, ¿eh? Y ese profesional seguro que se lo hace de la manera correcta para que luego pues esas uñas, por ejemplo, que es el caso que estamos hablando, crezcan bien, no se claven, no se infecten de hongos, utilicen un material adecuado, que sea estéril, que esté esterilizado, ¿no? Y que se garanticen y que tengan una correcta atención, ¿no? Por decirlo de alguna manera, claro. Ahora, Javier, calzo 40. Voy a la zapatería, el empleado que nos atiende, no le voy a pedir que me traiga una medida del 38, ni tampoco del 42, porque calzo 40. Entonces me trae varios pares de zapatos con esa medida. Ahora bien, ¿qué cuidado tengo que tener al verlos en la elección del calzado
para mi pie? Pues yo creo que en función de la edad hay que elegir un tipo de calzado u otro. Siempre, en todas las edades, es importante elegir un zapato que pueda recoger la totalidad del pie y que tenga la anchura suficiente para recoger lo que sería el antepié, la parte de los dedos. Muchos problemas, principalmente en mujeres, porque el tallaje de sus zapatos es más estrecho, vienen determinados por un zapato demasiado estrecho en el cual pasamos muchas horas y al final esa presión nos deriva en algunas patologías y en algunos problemas. Entonces es importante que el calzado sea ancho, que recoja el pie correctamente, que el contrafuerte, la parte del talón, sea rígida para que el pie no sea inestable y que en el caso de calzado acordonado que permita recoger el pie y acordonarlo correctamente. Y yo creo que ahora que viene el buen tiempo y viene el verano, también hay que recordar que el calzado de verano debe ser un calzado correcto, un calzado que sujete el tobillo, que las chanclas, por muy cómodas que sean, son para las piscinas y son para ir a bañarse, y que ir en chanclas 2 meses de manera continua, sin una sujeción correcta en el tobillo, puede hacer que tengamos muchísimos problemas. Yo en estos últimos años, en el mes de septiembre, octubre, veo mucha patología derivada de haber pasado todo el verano en calzado de piscina. Esos polvos que conseguimos, por ejemplo, en la farmacia, para evitar la sudoración, sobre todo cuando usamos bambos, que es cuando más puede aparecer, ¿pueden ser algunos de ellos contraproducentes? Pues sí, mira, nosotros recomendamos en nuestras clínicas que el exceso de sudoración en el pie se ha tratado con, si puede ser, que no se ha tratado con polvos. Los polvos lo que hacen es que al mezclarse con el sudor del pie crea una masa, ¿no? Entonces, a mí personalmente me gusta más tratar lo que es el exceso de sudoración con spray, ¿no? O con medicamentos con spray. Ahora, en la farmacia nos pueden recomendar para el exceso de sudoración algún tipo de spray o lo que tengan, pero lo principal es que vengan al podólogo, el podólogo vea el tipo de sudoración que tienes y nosotros podemos prescribir el medicamento que mejor te puede ir para el exceso de sudoración, ya sea o algún medicamento ya preparado o realizar una fórmula magistral según si tienes alergias o no a una serie de componentes que te podrían mejorar la sudoración. La sudoración, al fin y al cabo, es una patología crónica que últimamente hay una serie de tratamientos que están indicados, que están haciendo estudios para intentar erradicarla de forma definitiva, pero lo normal es que sea un tratamiento crónico en el cual tengas que seguir echándote ese spray o ese medicamento que recetamos de forma permanente, porque un exceso de sudoración se produce por un exceso de secreción de las glándulas sudoríparas en este caso, y claro, eso, una vez que dejamos ese tipo de tratamiento, las glándulas siguen secretando sudor, ¿no? Entonces tenemos que seguir de forma continua echándonos ese medicamento y el podólogo es el que te dice con qué frecuencia debes de ponértelo, cómo debes de hacerlo y cuál es el que te debes de poner. Ya te digo, o sea algún preparado ya que venga de alguna casa comercial o mediante la prescripción de una fórmula magistral con una serie de componentes que desde podología vemos que te serían beneficiosos para ese exceso de sudoración. ¿Puedes agregar algo al respecto? Yo creo que lo importante es eso, que sea el podólogo el que prescriba. Desde las farmacias muchas veces se tiene muy buen conocimiento, son los que conocen el producto que tiene, pero hay ocasiones que hay productos que venden libremente, sin prescripción médica, y que no a todo el mundo le son beneficiosos. Entonces es importante que sea el podólogo el que te recomiende cuál es el producto que debes de comprar, aunque no sea un producto con prescripción médica. Añadir que es importante esto, hablando de lo que ha dicho mi compañero Javi, es muy habitual en la población en general comprar en la farmacia productos callicidas, ¿no? Hay productos que venden casas comerciales que recomiendan la venta de este tipo de productos y la población en general se lo aplica de forma indiscriminada, ¿no? y muchas veces sin saber las consecuencias. Es muy habitual ver en consulta pacientes que se aplican callicidas y venir a la consulta con úlceras porque se aplican mal el callicida, y es que estos productos lo que hacen están hechos de urea, de una cantidad de urea importante o de ácido salicílico, que lo que hacen es quemar la piel y de esta manera eliminan el callo, pero claro,
a veces se lo ponen de forma incorrecta, o ese tipo de callicida no está preparado para ese callo porque no es un callo, ¿no? Entonces, claro, lo importante es que ese tipo de productos lo recete el podólogo si precisa, o venir a la consulta para que el podólogo diga realmente qué es lo que tiene ese paciente y poder tratarlo de la forma correcta, y no comprar una serie de productos que se venden para eso, pero que su uso quizás sea incorrecto, ¿no? Porque el paciente se autodiagnostica como si eso fuera un callo, ¿no? O cualquier cosa, y luego se lo aplica de forma correcta, y claro, luego se producen lesiones que son totalmente evitables. Mucha atención ustedes, los televidentes, para la última pregunta que le voy a hacer a los dos, y que reitero, en mi concepto, es una de las preguntas más importantes. Javier, ¿cómo puede producir lesiones la forma en que caminamos? Pues la forma en la que caminamos puede producir lesiones por muchos motivos. Por norma general, la gente ya está acomodada a su forma de caminar. Es difícil encontrar a alguien que por su forma de caminar tenga lesiones. Pero una forma de caminar patológica derivada de cualquier otra molestia sí puede llegar a producirnos una lesión. Una persona que tenga un problema en la rodilla y tenga una cojera, pues mediante esa cojera podemos llegar a producir una lesión, por ejemplo, en el primer dedo de uno de los pies, porque estamos arrastrando el pie por la molestia que tenemos. Entonces, la pisada como tal, producir lesiones es muy difícil, porque todos tenemos nuestra forma de caminar adquirida a lo largo de la vida. Pero sí es cierto que una forma de pisar patológica en un momento determinado puede llegar a producirnos lesiones que incluso, aunque sea durante un corto espacio de tiempo, pueden producir lesiones que nos duren mucho. Hay gente que se pone un calzado inadecuado y en una duración de 2 horas produce una lesión que pasa meses para curar. Sí, añadir que eso que ha dicho del calzado es súper importante, porque yo me encuentro a diario pacientes que utilizan calzado inadecuado, salen a correr y lo hacen con un calzado inadecuado y se lesionan, o utilizan calzado que no es para esa actividad, o simplemente se tiran mucho tiempo de inactividad y vuelven a la actividad no progresivamente, ¿no? Sino como cuando la dejaron. Y no, aunque tú te encuentres en forma, debes de volver a la actividad de poco a poco, ¿no? Porque claro, un sobreesfuerzo o una actividad intensa después de un periodo inactivo te puede provocar cualquier tipo de lesión, aunque tu marcha sea correcta, porque estás sobrecargando todo lo que es la musculatura y el pie. Muy bien, para terminar, entonces, quiero que reiteren, primero tú, Javier, dónde te puede encontrar la gente. Pues en Moratalla estamos en Noropié, en la cuesta del cuartel número 2, justo enfrente del cuartel de la Guardia Civil, y atendemos con cita previa en el 622-298-201, y normalmente estamos en horario de tarde, martes y jueves, y alguna mañana a la semana, pero vamos, siempre bajo cita por no hacer esperar a la gente. Y bueno, Noropié en Cejín se encuentra en la calle Convento número 17, y se previa cita al 609-480-960. Nos pueden llamar y le daremos cita sin ningún problema, claro. Muy bien, muchísimas gracias, Gracias a ti. los dos. Gracias por habernos visitado, y a todos ustedes que quieren entrar en la milicia, pero en la parte de infantería. No se olviden, antes de entrar allí, de visitar a uno de los dos para que les enseñe, por sobre todas las cosas, que las guerras también se pueden ganar caminando bien. Hasta la semana que viene.